nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos quedaron en silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos y hermanas, ya debemos de estar nosotros envueltos en toda esta actividad cuaresmal con un espíritu y una actitud, hermanos y hermanas, pues de entrega, de estar viendo que tiene un propósito muy sustancial para nuestra vida espiritual, para nuestra vocación cristiana. Y hoy, como todas las lecturas, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es una ayuda, una fortaleza para todos nosotros que estamos viviendo el tiempo como eso, como el tiempo de la gracia y el tiempo de la salvación. Hermanos y hermanas, la Cuaresma nos ayuda también a entender el dolor, a entender el sufrimiento, a entender nuestra pasión, a entender la cruz de cada día. Además de que la Cuaresma nos pone en examen de conciencia a nosotros, a ser honestos con nosotros mismos, a quitar ese pecado de nuestro lado para dejar entrar y continuar con la gracia de Dios favorable a Él y de agrado a Él. También debemos aprovechar la Cuaresma para darnos cuenta de que con la meditación y la reflexión de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nosotros entendemos el dolor y nosotros entendemos el sufrimiento gracias a que Jesús nos lo demuestra con su testimonio. Y es bueno abrazar esta idea en el tiempo de Cuaresma, y más todavía hoy al inicio de esta segunda semana, porque si no hay algo, hermanos y hermanas, en la vida que realmente pues como que nos saca de balance, que realmente como que debilita la fe, que realmente pues provoca en nosotros pues muchas conductas que no son de cristianos y a veces son como que conductas de gentiles en la forma en que reaccionamos al dolor y al sufrimiento. Esto hoy se aclara, porque el dolor y el sufrimiento está plasmado en nuestras vidas. Hay que saber acogerlo, hay que saber entenderlo, hay que saber vivirlo, hay que saber ofrecerlo y hay que saber, hermanos y hermanas, que hay luz al final del túnel. Este hecho tan importante que recordamos siempre en la vida de Cristo, esta exhortación continua de Cristo a cargar con su cruz, a que no podemos ser discípulos de Él si no acogemos la cruz, hermanos y hermanas, tiene un significado muy, pero que muy importante para nosotros. El dolor, el sufrimiento, la experiencia angustiosa por la cual estemos pasando nosotros, que también así nos encuentra y nos agarra a nosotros el tiempo de Cuaresma, no solamente en un tiempo que a veces nos agarra en pecado, en una situación pues que no es compatible, es incoherente con la vida que quiere Dios que vivamos conforme a su voluntad. Es necesario saber que antes de la pasión, hermanos y hermanas, somos avisados por parte de nuestro Señor Jesucristo que esto es lo que nos espera como cristianos, que esto es lo que vamos a enfrentar, que esto es lo que debemos nosotros saber manejar. Acuérdate que hay como 3 pasos cuando uno medita profundamente lo que le pasa a Jesucristo durante su vida. Al final está la pasión, ese es el primer proceso.
esa pasión dolorosa que envuelve castigo, que envuelve, hermanos y hermanas, pues latigazos, sufrimientos, rechazo, que envuelve todo ese dolor hacia el cuerpo humano. Eso es como la pasión para nosotros. Luego, en segundo lugar, viene cargar con la cruz. Cargar con la cruz es cargar con algo pesado, porque tenemos que asumirlo, cargarlo, no evitarlo, no, pues hermanos y hermanas, dejarlo a un lado. Esto no tiene que ver conmigo, esto se supone que no le pase a los cristianos. O sea, hay que cargar la cruz. Y finalmente hay que morir en la cruz. Hay que morir en esa cruz. Pero lo importante es que luego de esos tres pasos que pasan y ocurren y tenemos que entenderlos y saber discernir en nuestro pensamiento espiritual, hermanos y hermanas, el cuarto paso es de bendición, porque es la resurrección, que Cristo siempre la ató a sus anuncios de que el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho y sufrir mucho y ser, pues, hermanos y hermanas, rechazado por los ancianos del templo, por los líderes religiosos de su tiempo, pero al tercer día resucitar, ¿no? Ahí es que está esta bendición. Así que, ¿por qué no vemos hoy, hermanos y hermanas, una gran oportunidad para que nosotros sepamos entender, sepamos acoger, ofrecer lo que estemos pasando como que es parte de nuestra vocación cristiana? No verlo como es algo que nunca debí de esperar, que nunca debió de ocurrir, porque este dolor, ciertamente, estas angustias, hermanos y hermanas, las pasamos en todas las áreas de la vida y tendremos pasión en el matrimonio, tendremos pasión en el sacerdocio, tendremos pasión en la vida comunitaria, tendremos pasión en la familia, como padre, como madre, como hijos. Ocurre en todas partes. La idea fuerza que nos va a gobernar en esta reflexión hoy de bendición de la palabra de Dios es la siguiente. A veces solo nos damos cuenta de lo que nos importa. Esto es una alerta, hermanos y hermanas, que yo saco de la propia palabra de Dios hoy. Y es que a veces en la vida realmente nos damos cuenta, asimilamos, buscamos, reconocemos, entendemos y hacemos nuestro aquello que nos interesa. Y otras cosas que descartamos y vemos como que no son de mi interés, no invierto el tiempo de conocer qué tendrá esto de beneficio para mí, por qué se presenta, cómo debo de asimilarlo, cómo debo de entenderlo. Aquí en la palabra de Dios hoy con la transfiguración, hermanos y hermanas, señala la palabra algo muy importante. Fíjate, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, de sufrimiento, que pueden ser provocados por cualquier cosa. A veces nosotros los cristianos sufrimos, padecemos y tenemos nuestra propia pasión como resultado y consecuencia de nuestros propios actos que no son necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso puede pasar. Y como resultado de un pecado tenemos unas consecuencias de dolor, de angustia, de sufrimiento delante de Dios y delante de las personas. Pero también el dolor y el sufrimiento, hermanos y hermanas, puede ser causa de que padecemos el dolor de otra persona. Un padre puede estar pasando por un dolor y un sufrimiento que lo provoca, pues, sus hijos. Unos hijos pueden estar pasando por el dolor y el sufrimiento que lo provocan sus padres. Un esposo, por lo que provoca la esposa. Una esposa, por lo que provoca el esposo. Así que hay varias formas de ver cómo llega y aterriza cerca de nosotros el dolor, el sufrimiento y la angustia. Esa parte de identificarlo y poderlo comprender de esa forma depende de todos nosotros. El origen, lo que lo causa. Entonces, en primer lugar, hermanos y hermanas, es enfático para este evangelio señalarnos que Jesucristo fue a orar. Fíjate tú, fue a orar. Y mientras oraba es que ocurre, pues, la transfiguración. Importante, ese punto es bien importante para nosotros. Cuando Cristo anuncia que va a morir, que tiene que sufrir, que las expectativas que ellos tenían del Mesías glorioso, que viene como enviado de Dios, pues todopoderoso, que nada lo iba a detener, que vencía todo, y Jesucristo les hace caer de ahí, se aterricen, que es de otra forma y el Hijo del Hombre va a tener que morir y sigue siendo el Mesías, Hijo de Dios. Esto, hermanos y hermanas, descontroló a los discípulos.
Ellos no podían entender cómo una persona que se declara el Mesías y por los signos y las señales que hacía, ahora tiene que decir que el que tiene el respaldo de Dios, que el que es enviado de Dios, que el que Dios envió para rescatar, para hacer la justicia, para poner las cosas en su sitio, tendrá que morir y desaparecer. Esto, hermanos y hermanas, fue bien difícil de entender. Cristo con la transfiguración trata de que ellos entiendan que ese proceso es inevitable, que esto es lo que le espera a él, y dolor, pasión, sufrimiento y muerte es lo que también nos espera a nosotros. La oración. Hemos dicho aquí en varias ocasiones, desde el miércoles de ceniza y todo el tiempo que estamos meditando la palabra de Dios, la oración. Somos nosotros, hombres y mujeres de oración. Entonces, mire ese detalle. Jesucristo va buscando la oración. Jesucristo, mientras oraba, ocurre esto. Cuaresma es una invitación, hermanos y hermanas, para volver a buscarle el gusto a la oración, porque la oración nos va a hacer meditar y reflexionar y entender muchas de las cosas que pasamos nosotros aún siendo buenas personas. Buenos padres de familia, buenos esposos, buenos católicos, buenos cristianos, buenos hombres y buenas mujeres delante de Dios. Sí, hermanos y hermanas, aprovecha esta cuaresma para entender eso. Si nosotros dejáramos en esta cuaresma, y debe ser meta para nosotros, aflorar el Espíritu, hermanos y hermanas de Dios, en nuestra piedad, en cada uno de nosotros, es que vemos la gloria, es que vemos la solución, es que vemos luz al final del camino, hermanos y hermanas. Fíjate en eso. Si dejamos aflorar ese espíritu de piedad correctamente, vamos a ver que hemos de pasar por mucho dolor, por mucho sufrimiento, y habrá un triunfo, no humano, pero a lo divino, delante de todo lo que estamos pasando. Jesús, hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos, y lo sabemos en Cuaresma, y en cualquier momento le esperaba el rechazo. Eso era lo que le esperaba. Le esperaba, pues, hermanos y hermanas, la muerte. Al igual que tú y yo tenemos que saber que por ciertas cosas que decidimos, hacemos o enfrentamos, sean nuestras o de otros, nos va a esperar mucha situación difícil y muchas vicisitudes, y eso es inevitable. Jesús, hermanos y hermanas, en este evangelio hace algo que también tú tienes que tener en cuenta, porque nos hemos separado. Y hemos separado este tiempo de gracia para Dios, la cuaresma. Mira lo que hace Jesucristo en el Evangelio de hoy. Jesucristo aparta a algunos y les hace ver. Y si yo me he apartado en esta cuaresma, tal y como Dios lo quiere, seremos capaces de ver. Pedro, Santiago y Juan son apartados por nuestro Señor Jesucristo ante la declaración de que hay pasión y muerte y resurrección, para que lo puedan entender. ¿Puedes tú ver, hermanos y hermanas, que la cuaresma también es utilizada por nuestro Dios para apartarnos un poco de aquello que nos ciega en la vida, de aquello que tal vez estamos evaluando, estamos identificando como que no es de mi importancia, y como que Dios nos dice: aguántate, estás prestando atención y solo atención a lo que te interesa, y estás escapando de algo que tú crees que no te interesa, pero realmente te debe de interesar conocerlo y vivirlo y experimentarlo para que puedas darle frente a lo que te espera. Y no solamente ponemos pues nuestra prioridad en otras cosas y nos interesan otras cosas, sino, hermanos y hermanas, a veces como Pedro en este evangelio, no sabemos lo que decimos. No sabemos lo que decimos a veces delante de Dios acerca de cómo yo estoy manejando la situación en crisis, la situación de enfermedad, la situación disfuncional, la situación de adicciones, de apegos, de bajos instintos, hermanos y hermanas, de obras muertas. A veces no sabemos lo que estamos diciendo o cómo lo estamos comprendiendo. Y en muchos de estos momentos, hermanos y hermanas, al igual que en el Evangelio de hoy, la nube de Dios nos cubre. La nube de Dios nos inunda, como a los discípulos también. Pero entonces, hermanos y hermanas, nos da hasta temor cuando nos cubren las cosas de Dios. Porque Dios, hermanos y hermanas, dice la verdad. Porque Dios no guarda nada. Porque Dios es auténtico, transparente. Y esto es lo que viene. De hecho, una de las cosas que tenemos que saber todos nosotros, y
estar convencidos es que de este mundo no salimos vivos. O sea, no hay otra forma de terminar nuestra vida aquí que no sea enfrentando la muerte. Entonces, a veces esto no nos gusta escucharlo, esto no nos interesa. Igual que los discípulos, cuando somos cubiertos por la verdad de Dios y estamos expuestos y hemos logrado que se nos revele la verdad, pues hermanos y hermanas, nos causa temor. En otros momentos puede ser que el sueño nos venza, hermanos y hermanas, igual que a los discípulos de hoy. Ese sueño que nos vence, nuevamente como que no tengo interés en eso. O lo encuentro muy aburrido, lo encuentro como una letanía repetitiva de parte de la palabra de Dios que siempre dice lo mismo, de parte de mi pastor de que siempre está predicando lo mismo. A veces, hermanos y hermanas, nos causa sueño y aburrimiento lo que Dios nos tiene que decir, y por eso no nos interesa. Y sin embargo, si prestáramos atención incluso a la cantaleta y a la repetición de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nos dice lo que nos espera y de cómo manejarlo, estaríamos, hermanos y hermanas, viviendo el testimonio. El que el sueño lo vence en las cosas de Dios jamás se transforma en testigo. Y la verdad es que Cristo quiere que nosotros seamos testigos, como Él es testigo de que ha de vencer y de que ha de llegar a ver esa luz que todos esperamos en esas situaciones conflictivas. La bendición es que aún la palabra de Dios nos dice que llegará un momento en que vamos a comprender. Hay que madurar por el camino. Vamos a meter las patas en algunas ocasiones, nos vamos incluso a alejar, vamos a dejar de confesarnos, vamos a dejar ciertos actos de piedad a un lado y no practicarlos, en fin. Pero si Dios nunca pierde la esperanza, como igual que los discípulos que en ciertos momentos no entendían lo que Cristo estaba diciendo, vaya a venir un momento en que seremos capaces de comprenderlo todo. Aquí la palabra de Dios hoy también al final enfatiza algo importante, es ese escuchar. En el momento de crisis, de tensión, esa cruz que tengo que cargar yo como cristiano, asumir, cruz matrimonial, cruz familiar, cruz de iglesia y comunidad cristiana que soy yo, hermanos y hermanas, esa cruz puedo únicamente entenderla escuchando. Es necesario escuchar lo que Cristo tiene que decirnos, lo que Dios tiene que decirnos. Pues hermanos y hermanas, para estar en la presencia de Dios, pues no hay que montar tiendas. Para escuchar la palabra de Dios no hay que montar tiendas. Es vivir su palabra luego de que la escuché. Aquí Pedro, hermanos y hermanas, con esta situación de vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, y aquí estamos ante tu gloria, y aquí como que se te acabó la historia de que hay pasión, de que hay muerte, de que te tienes que ir, de que tienes que sufrir, de que te van a rechazar. Uy, qué bueno que se acaba todo eso, pues estamos aquí en la gloria, esto está resplandeciente, aquí estás tú rodeado de la comunión de los santos, hermanos y hermanas, Moisés y Elías. Moisés que representa la ley, Elías que representa a los profetas. Ahí está, ley y profetas. Pero de todas formas, hermanos y hermanas, lo importante es Jesucristo, el Señor. Es lo importante. ¿Cómo voy yo a evitar que Cristo vaya a Jerusalén? Lo cual es su misión, lo que Dios quiere que Él haga por nosotros, rescatarnos, redimirnos, salvarnos. Pedro, ¿qué estás haciendo con esto de montemos las tiendas aquí y nos quedamos para siempre? No, hermanos y hermanas, eso es quitar las manos del arado. Eso es no querer enfrentar la situación. Eso es no enfrentarla y superarla. Eso no es de cristianos. Por eso es que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, y en muchos momentos de la vida nosotros no sabemos lo que decimos. Y esas tiendas, en el caso de Pedro, representan la zona de confort, la comodidad, lo que es familiar, lo que no tiene riesgos, ni sufrimiento, ni cruces. O sea, donde la paso bien y todo dolor y sufrimiento ni se me avecina, porque wow, estoy totalmente satisfecho con lo que tengo. Cuidado, hermanos y hermanas, nada de eso trae la cercanía de parte de Dios a nuestras vidas, como lo es, hermanos y hermanas, afrontar, recibir y sobre todo, hermanos y hermanas, ofrecer la crisis y la situación difícil por la cual estoy pasando a Dios.
En esos momentos de crisis y de dolor, la Cuaresma nos enseña con la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a caminar el camino de Jesús. Pasar por las mismas cruces que pasó Jesucristo nuestro Señor. Y esto es cada día. Esto es cada día. Terminas con una, eres descolgado de esa y aparece la otra. Por eso el refrán que yo siempre repito aquí: hazte cristiano para que tú veas cómo aparece quien te crucifique. Todos los días de nuestra vida, tal vez haya una nueva cruz y viejas cruces que tenemos que enfrentar en la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer en torno a esta Cuaresma, segundo domingo del tiempo de Cuaresma, en el espíritu de examen de conciencia, hermanos y hermanas, es: ¿estás tú preparado para lo que nos espera? Porque Cristo se preparó para lo que esperaba, para lo que le esperaba. ¿Estamos tú y yo preparados para lo que nos espera? Aprovecha este tiempo de Cuaresma para prepararte para lo que te espera. Cristo enfatiza mucho en su palabra: la vida se gasta. Hermanos y hermanas, tú te gastas como padre, tú te gastas como madre, tú te gastas como esposo, tú te gastas como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como hermana. Nos gastamos en la vida y al gastarnos perdemos fuerza. Es verdad que la estamos dando por causa justa, pero ¿quién de ustedes, hermanos y hermanas, quién de nosotros, como dicen por ahí, no ha dejado el pellejo por ver bien a un hijo, por ver bien a una hija, por ver bien el matrimonio, por ver bien la familia, porque las cosas salgan bien, hermanos y hermanas? La vida se gasta. Dios lo sabe. Dios es el que lo tiene que saber. Y se gasta, ¿sabes por qué? Porque te estás entregando, gloria a Dios. Porque estás dándole el pecho a la situación. Estás enfrentando la lucha, la batalla, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios ve cuando uno se entrega. La Cuaresma llama a ese tipo de entrega. Ser Mesías, hermanos y hermanas, Cristo también nos recuerda hoy en su Evangelio, no es un asunto de un Mesías allá por arriba en las nubes, ¿no? A veces creemos que todo lo que nos va a pasar aquí pues tiene que ser como ese reino allá en las nubes, en toda esa santidad, en toda esa paz, en toda esa alegría, donde no hay dificultades, donde no llueve, donde no hay truenos, donde no hay nada. Allá arriba donde está Dios, pues no hay cementerio, no hay hospitales, no hay deuda, no hay que pagar luz, no hay que pagar agua, no hay que trabajar, no hay que comer. Ay, mi madre, hermanos y hermanas, algunos se creen que eso es lo que me tiene que esperar aquí en esta tierra, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, porque me bauticé, porque tengo vida sacramental, porque leo la palabra de Dios, porque comulgo, porque estoy haciendo el bien. Bam, 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 bam. Oiga, el Mesías no es solamente un asunto de allá arriba. Cristo lo que hace es enfatizar: oye, hermanos y hermanas, ser cristiano es cosa de acá abajo, de la tierra, de lo mortal, no de lo inmortal. Aquí somos mortales. Allá, en la resurrección, seremos inmortales. Por lo tanto, hay que estar con los pies en la tierra. Esto es lo que hay ahora y no puedo escapar de ello, lo tengo que enfrentar. El obispo Elder Cámara, hermanos y hermanas, en una ocasión escribió, un hombre muy espiritual y con mucha palabra de vida de Dios para inspirarnos a nosotros, dijo en un momento dado: el que no tiene una razón para vivir, no tiene una razón por la que morir. Y eso es importante que lo sepamos también en Cuaresma y nos ayuda a madurar en la fe cristiana. Si yo no tengo una razón para vivir, y razón para vivir no solamente es la razón de éxito, de triunfo, de cosas buenas, de la paz total, es la razón de yo sacrificarme, pasar por el dolor, por la angustia, vivir el sufrimiento, darme cuenta que tendrá una bendición cuando lo sea capaz de vivirlo y experimentarlo. Si yo no tengo esa razón para vivir, no tengo ningún tipo de razón para morir, hermanos y hermanas, porque estaría salvando otra cosa y no estaría perdiendo lo que tengo que perder delante de Dios. Por lo tanto, hay que volver a enfatizar en Cuaresma. Hazte la pregunta, hermanos y hermanas, como yo me la he hecho en esta reflexión: ¿estamos conscientes tú y yo de lo que nos espera como cristianos? ¿De lo que nos espera como padre y madre, como esposo y como esposa? ¿Estamos nosotros conscientes de lo que nos espera? Dar la vida vale la pena. Es lo que recuerda Jesucristo nuestro Señor, y ese fue su ejemplo.
De hecho, la primera lectura de hoy, ¿en qué nos ayuda esa primera lectura de hoy que nos sirve de suplemento en la iglesia ha puesto a nuestra consideración en esta meditación tomada de Génesis capítulo 15? Pues es el pacto de Abraham con Dios y de Dios con Abraham. ¿Sabe lo que se destaca de esa primera lectura? Y vamos a aplicarlo a lo que estamos viendo hoy, de enfrentar los problemas, de enfrentar lo doloroso, porque hay luz al final del túnel. Si dijimos en un momento dado que se empieza con oración, hermanos y hermanas, es importante que aquí Abraham, ante la alianza, el pacto que tenemos con Dios, hermanos y hermanas, se enfatiza que Abraham cree en Dios. Cuaresma nos llama a renovar la fe, a renovar nuestro bautismo. Creemos verdaderamente en el Señor, aunque esté experimentando la situación desgraciada. Abraham, hermanos y hermanas, aquí se deja sacar por parte de Dios del lugar donde estaba. Cuaresma nos invita a que nos dejemos sacar del lugar, del camino, de donde habitamos, de la morada que tenemos, de los hábitos a los que nos hemos acostumbrado. Sal de tu tierra, es lo que le dice Dios a Abraham. Sal de esa tierra. Tenemos que salir del ambiente, tenemos que salir de los acontecimientos que nos alejan de Dios. Tenemos que salir de varias amistades, aunque sea doloroso, costumbres, hermanos y hermanas, ciclos viciosos donde nos hemos metido. Por eso la llamada de Dios a Abraham es fuerte: sal de tu tierra. Y esa decisión la tengo que tomar yo solamente. Y lo que va a hacer el Señor es, hermanos y hermanas, para ponerte en otro lugar. Nos va a poner en el lugar que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Y no solamente nos va a poner en el lugar que nos corresponde, vamos a poseer ahí lo que Dios quiere que poseamos. Amén. La segunda lectura de hoy tampoco se queda atrás, hermanos y hermanas. Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y llega hasta el primer versículo del capítulo 4. Ahí Pablo, hermanos y hermanas, se enfatiza seriamente, y es tema cuaresmal: dejémonos transformar por nuestro Salvador. Así es que vamos a poder enfrentar muchas de estas vicisitudes. Espíritu y actitud de dejarnos transformar. Y hermanos y hermanas, el que se deja transformar sufre. El que se deja transformar es molido, es reducido, es como que pulverizado. ¿Me estás entendiendo? No en el malo sentido de convertirte en nada, sino que para crear esa persona de agrado a Dios, ese hombre, esa mujer a imagen y semejanza de Dios, hemos, hermanos y hermanas, metido en nuestra vida tantas y tantas cosas que nos deshumanizan, que nos descristianizan, que es necesario morir a mucho de todo esto. Por eso dejémonos transformar por nuestro Salvador. Somos, aclara Pablo, hermanos y hermanas, y tú y yo lo tenemos que entender, ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de Puerto Rico, no somos ciudadanos de Estados Unidos nada más, de Brasil, de Venezuela. No somos solo puertorriqueños, estadounidenses, mexicanos. Somos ciudadanos de lo celestial. ¿Puedes tú recordar eso, vivirlo y entenderlo? En esa transformación que se pide ahí, que logramos nosotros agarrar la cruz y arrastrarla, hermanos y hermanas, no de mala gana. Ahí es, en toda esa purificación, donde Dios es capaz de transformar al ser humano, al hombre y a la mujer, de su debilidad. Lo que es débil en nosotros se transforma en fuerza. Por eso siempre decimos que cuando estamos en las cosas de Dios y nos dejamos tocar por Dios, hermanos y hermanas, de nuestra gran debilidad, Dios hace nuestra mayor fortaleza. Eso es dejarse transformar por parte de Dios. Y esa transformación es según el modelo glorioso del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que somos nosotros, imagen y semejanza de Dios. No es transformarnos en un superhombre o en una supermujer a estilo mundo, a estilo sociedad. Es conforme a lo que es Jesucristo nuestro Señor, verdadera imagen del hombre que Dios quiso desde el principio. Todo eso, hermanos y hermanas, es lo que Jesucristo es capaz de hacer con esa fuerza y esa energía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también tiene su parte. En fin, este evangelio, hermanos y hermanas, con todo esto que hemos meditado y reflexionamos,
lo que quiere es que una vez tú alcances esto, todo lo que hemos dicho hoy, permanezcas en eso. Mantenernos así, siempre, no por 40 días, siempre en el Señor. Eso es lo que busca. Este evangelio, hermanos y hermanas, finalmente, ese versículo 28, léelo con calma, porque ahí está el momento de la crisis. Identifica el momento de la crisis en tu vida. Busca su origen. ¿Qué lo causa? ¿Seré yo el que está causando mi propia crisis? ¿Será alguien fuera de mí el que está causando mi crisis? No seré yo, no será el otro o la otra, sino algo que no tiene que ver ni tan siquiera con nosotros. Es necesario identificar la crisis. En ese versículo 29 de hoy, medítalo, hermanos y hermanas, con seriedad. Es un cambio que se produce en las vidas de todos a través de lo que hemos dicho ya, de la oración. Es espectacular lo que logra la oración, realmente hecha como Dios en Jesucristo nos ha enseñado. Los versículos 32 al 34, hermanos y hermanas, reflejan la reacción de los discípulos. Lo que hemos mencionado ahorita es la reacción de nosotros. La reacción, hermanos y hermanas, es prácticamente un acto sin pensar. Es espontáneo, es origen del instinto. Y en la vida no podemos reaccionar. En la vida tenemos que entender, digerir, asimilar, buscar, entenderlo todo. De lo contrario, hermanos y hermanas, estaríamos reaccionando. El que reacciona mete las patas en muchas ocasiones, se confunde y está tras una solución que no es la real. Y esos versículos finales, hermanos y hermanas, versículos 32 al 36, es la voz del Padre. Escuchar también la voz del Padre, Dios que habla a través de tantas cosas en la vida, de tantos instrumentos, pensamientos, de su palabra, del Papa que nos habla, del director espiritual que nos habla, del confesor que nos habla, de la madre y el padre con sus sabios consejos, de nuestros hijos también, que nos hablan con sabios consejos aún incluso a su corta edad. Escuchemos la voz del Padre. En conclusión, hermanos y hermanas, palabra de Dios hoy es de bendición. La Cuaresma, con esta invitación hoy exclusivamente, vamos a entender nuestra crisis, hermanos y hermanas, y por qué se justifica. ¿Te has sentido en crisis en algún momento? ¿Has sentido que no te toleran o que no toleras ciertas situaciones que están viviendo aún por ser una persona buena y dedicado a lo que haces, como papá, como mamá, como esposo o esposa, o incluso como feligres? ¿Has experimentado, hermanos y hermanas, que a veces como que nos quieren detener en el camino y no nos dejan ser quienes nosotros queremos ser? ¿Has vivido en tu vida ciertas experiencias donde te has visto en que no hay marcha atrás? ¿Qué hago? ¿No hay marcha atrás? Cuando me he comprometido, cuando he dicho que es hasta que la muerte nos separe, cuando he dicho que es algo prometido, que voy a cumplir, no hay marcha atrás. ¿Cómo lo hago? Cuando está la tentación de quitar las manos del arado. ¿Habrá otras alternativas realmente, hermanos y hermanas, para nosotros los cristianos cuando aparece esa cruz? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Cuáles son? ¿Las más cómodas, las más fáciles? ¿Las que no llevan sudor? ¿Las que no llevan, pues, ciertos sufrimientos? ¿Habrá otras alternativas? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la certeza que tú y yo tenemos de que realmente otra cosa nos va a hacer más fácil la vida? De que otro estilo de pensamiento, de creencia va a solucionar todo. De que otro tipo de acción va a solucionar. Aunque no sea la más cristiana, aunque no sea la verdad y parezca una mentira blanca o piadosa, ¿será realmente alternativa? ¿Qué certeza tenemos nosotros? Es necesario que identifiquemos en Cuaresma, hermanos y hermanas, la hora de nuestra crisis, la hora difícil. ¿Cómo la estoy manejando? La transfiguración, hermanos y hermanas, hoy, en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, es una llamada a la conversión. Ahí está, Cuaresma, una llamada a la conversión. Romper, hermanos y hermanas, vamos a hacerlo, romper con falsas ideas. La cruz, cargar la cruz,
pasar por el dolor y el sufrimiento de la pasión y no arrastrar con mala gana esa cruz, hermanos y hermanas, nos ayuda a romper con un montón de falsas ideas que tenemos de Dios, del mundo, de Jesús, de la Virgen, de los amigos, unas cosas que se nos han pegado, hermanos y hermanas, que no son las rectas. La cruz nos ayuda a ver la realidad. Nos dominan un montón de falsas ideas. Aprovecha la Cuaresma para librarte de ideologías, de creencias, de pensamientos, de actitudes, hermanos y hermanas, de reacciones que son falsas y no llevan a ninguna solución, sino que empeoran, agravan las cosas. Este evangelio junto a toda la Cuaresma, hermanos y hermanas, nos lleva a un camino en que nosotros necesitamos, esto es proyecto de Cuaresma, necesitamos darnos cuenta precisamente del significado que Jesús da a lo que Él experimenta, de cómo Jesucristo entiende, comprende, asimila, acoge y ofrece lo que Él tiene que pasar, igual para nosotros. A veces solo nos damos cuenta, hemos dicho desde el principio, de lo que nos interesa. Y de aquello que no nos interesa, probablemente que es lo necesario y no lo que yo quiero, es lo que va a resultar en la gran solución y el bienestar para nosotros. Aquí preguntarnos firmemente, hermanos y hermanas, ¿qué nos gusta más de lo que tú estás viviendo, de lo que tú eres, de lo que tú estás experimentando? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Dónde es que nosotros realmente queremos estar? ¿Dónde es que nosotros realmente queremos estar? Piénsalo. Medita si eso viene de Dios o no viene de Dios. Si es conforme a la voluntad de Dios o si no es conforme a la voluntad de Dios. Esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo con Pedro, Santiago y Juan y más tarde con los demás fue lo que ayudó a los discípulos, hermanos y hermanas, a superar la crisis de la cruz. Igual para nosotros. Si funcionó para ellos, va a funcionar para nosotros. Esto fue lo que ayudó a ellos, hermanos y hermanas, precisamente a entender por qué viene el sufrimiento, por qué viene la angustia y hasta qué es lo que lo causaba. Y finalmente, hermanos y hermanas, no había mencionado este versículo del 29 al 31, pero es esta frase muy importante. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Cuando sonó la voz de Dios, cuando habló la presencia de Dios, se encontró solo. Y en muchos momentos de la vida, hermanos y hermanas, nos vamos a encontrar solos. Pero esa soledad que vamos a experimentar, o si nos sentimos solos en medio de todo lo que yo estoy pasando, escucha la voz de Jesús que nunca nos abandona. Amén y amén, hermanos y hermanas. Qué bendición este segundo domingo de Cuaresma. Y hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos pone a reflexionar en el Salmo 26 como oración. El Señor es mi luz y mi salvación. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana con un nuevo evangelio y palabra de reflexión y meditación. Recuerda que todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito, hermanos y hermanas, en esta Cuaresma y siempre. Sobre todo, vamos a hacer todo